Yo solo veía el ridículo ahí. Muy buenas noches, bienvenidos todos al Salón Blanco del Lunario del Auditorio Nacional. A esta nuestra sesión, no sabemos qué número es, pero sabemos que con esta cumplimos un año exactamente de haber iniciado estos encuentros, estas charlas informales entre gente dedicada a la creación, sobre todo en la parte musical y en la parte literaria. Y en esta ocasión, yo soy Francisco Serrano, soy el director del Lunario, entonces aquí no suelo estar de este lado, pero entonces espero que sean benévolos con un servidor a la hora de las presentaciones. Pero bueno, me da muchísimo gusto recibir aquí en Tercera de Forros a dos personas cuyo trabajo creativo nos reúne hoy y sobre todo en torno a un tema muy particular que es pues Charly García, que no es un tema menor. Charly García, también si se deja un poco tocar el señor Paul Auster, pues lo haremos, pero me da muchísimo gusto recibir aquí en el Lunario del Auditorio Nacional a Verónica Gerber Bisecchi. Un aplauso por favor para ella. Ella, más que escritora, es, bueno, como se autodefine, es artista plástica, tiene una maestría en Historia del Arte, estudió en la Esmeralda, pero aparte escribe y aparte es editora. Entonces, y libro que hizo se llama Conjunto Vacío, y que si no lo han leído, pues realmente salgan de volada a comprarlo. ¿Trajiste o no trajiste? A ver, mal plan de marketing. Debían haber. Entonces, bueno, pues gracias por estar aquí, de verdad. Y de este lado, el señor también ya conocido por muchos de ustedes también, Daniel Gutiérrez, líder, cantante, escritor, editor de La Gusana Ciega. Y lo que nos reúne aquí es Charly García, y estábamos allá arriba platicando sobre el por qué el acercamiento a Charly García, quién es Charly García, cómo llegó a nuestras vidas. Y a mí me gustaría pues empezar de lleno con esto. Ya después empezaremos a caminar por otros derroteros, pero me gustaría mucho empezar, si no tiene usted inconveniente, cederle la palabra a nuestra invitada el día de hoy. ¿Por qué Charly García y cómo llegó a tu vida Charly García? Bueno, varias razones. Charly García, como les contaba allá arriba, llegó a mi vida en la infancia sin que yo supiera que era Charly García, porque mi mejor amigo de la infancia tenía un hermano mayor, digamos, era bastante más grande que nosotros, no sé, 7 años, en aquel entonces era mucho, ¿no? Y él le presentó Sui Generis a mi amigo y a su vez mi amigo a mí Sui Generis, y los dos pensábamos que era un grupo para niños, que las canciones eran canciones para niños, no alcanzábamos a descifrar el sentido político que muchas de las canciones de Sui Generis tienen de fondo, aunque suenen como si fueran canciones de felicidad y de crecimiento para gente joven, ¿no? Nada más, pues. ¿De superación personal? No tanto así. Y pues cuando me preguntaron de quién me gustaría hablar, por alguna razón, últimamente he estado pensando mucho en ese amigo de la infancia, y pues me acordé de Sui Generis y dije, bueno, pues ¿por qué no Charly García, no? Y ahora, antes de venir toda esta semana, digamos, estuve volviendo a escuchar a La Gusana Ciega, volviendo a escuchar a Sui Generis, como regresando a sonidos de mi infancia y de mi adolescencia que hacía mucho tiempo que no volvía a escuchar. Y otro porqué de Charly García es porque creo que es importante también de pronto hablar de música latinoamericana, digamos, por un lado, ¿no? Okay. Y también
para mí es importante porque muchas de las canciones de Charly García tocan un tema que para mí es delicado o que me importa, que es el exilio y la dictadura argentina, ¿no? Charly se quedó en Argentina durante la dictadura y muchas de sus canciones, de distintas maneras, de Sui Generis, de Serú Girán e incluso algunas todavía ya como solista, abordan como todo este proceso en el que Argentina atraviesa una dictadura hasta llegar a la democracia, ¿no? Los dinosaurios. Por ejemplo, o la canción que se eligió como título de nuestra charla, es una canción que sale a la luz justo cuando Argentina por fin tiene la posibilidad de elegir su gobierno democráticamente, en el 84 más o menos. Y la canción habla de eso un poco también, ¿no? Como que dice que puedes irte a la derecha o puedes irte a la izquierda, ¿no? Habla un poco de la posibilidad que abre la democracia, creo. Tiene una manera muy particular de acercarse a la realidad, Charly García, que a través de sus canciones que cada una es como un acertijo, ¿no? Entonces tienes que ir descifrándola poco a poco. Sí, entonces, pues eso es, en tu caso, Charly García. En mi caso, Charly ¿Cuál fue el primer García. acercamiento? Charly García llegó en avión y no en tren. Yo estudié segundo y tercero de secundaria en Estados Unidos y ahí aprendí a tocar la guitarra. Y empecé a escuchar muchísimo rock clásico, los Beatles, Chuck Berry, ese tipo de cosas. Y yo venía clavado en tocar esas canciones y cuando llegué a México, pues yo estaba seguro de que el rock era totalmente en inglés, que no funcionaba en español. Y me enfrenté de pronto a Soda Stereo y a Caifanes y tenían estas canciones con estas metáforas un poco sofisticadas y estos pasajes musicales interesantes y eso me enganchó increíble, ¿no? Y empecé a disfrutar mucho de eso y prácticamente decidí hacer rock en español, de ir a un concierto de Soda Stereo. Y de pronto escuché una canción de un güey que decía, yo no voy en tren, voy en avión. Y decía, güey, qué pendejada tan ingeniosa, ¿no? Y yo soy el que enciende y el que apaga la luz. Y decía, no puede ser, o sea, un verdadero idiota y qué genuinidad y qué increíble. Y realmente disfruté muchísimo de esa canción de Charly García y la verdad es que no me enganché con él. No conocía yo un poquito la historia de él, no sabía bien de dónde venía y para mí Charly García pues fue este cuate y mi siguiente encuentro con él ya empiezo a descubrir, ¿no? A partir de todas las historias que se cuentan y encuentras en Soda Stereo muchísimo de influencia de Charly García y te cuentan la historia del salto del hotel. Y entonces vino aquí a tocar. Del bigote bicolor. Del bigote bicolor, de que vino a tocar y se apareció 15 minutos y se fue. Y entonces empiezas a descubrir un poquito más a Charly García y este güey que parecía como decir unas estupideces muy, muy cagadas, empieza a tener una profundidad del personaje y empieza a tener muchísimo sentido. Y yo creo que he ido valorando a Charly García por quién es, porque vivía detrás de esa palabra, porque era este niño haciendo la pataleta, pero era totalmente genuino en lo que estaba diciendo. O sea, es una persona que justamente no estaba escribiendo canciones que podrían parecer para un niño. Está diciendo estas cosas como si te gustan los peinados raros, pues qué bien, ¿no? Y uno podría quedarse así como, pero detrás de eso hay este personaje que te está diciendo algo con una profundidad tremenda. Entonces, en realidad, cuando me dijeron, vamos a hablar de Charly García, no me preguntaron a mí, me dijeron, vamos a hablar de Charly García. Fue una total imposición. Estuvo interesante porque sí dije, bueno, de entrada, sí hay, no sé si aquí haya algún experto en Charly García. Felicidades, no le tocó el micrófono. Nos tocó a nosotros, pero creo que es un punto de partida muy interesante para platicar de muchas cosas. Y una cosa que sí admiro de Charly es justamente eso, o sea, vive detrás de la palabra. Es Charly García, al recordar cómo es, al recordar lo que ha hecho, yo tendría una pregunta que hacerles a ustedes desde el punto de vista más bien vivencial. ¿Es Charly García un genio? ¿Es un gran músico? ¿Es un gran artista? ¿O es una gran anécdota? ¿O es todo lo anterior? Un gran farsante. ¿Un gran farsante?
¿O ya la contestaste? Te dejo a ti a ahondar en el tema. No sé suficiente de música como para decir si es un genio o no. Hay quien dice que era como Mozart, ¿no? Digamos, o como estos músicos clásicos que podían con el puro oído repetir una canción, este tipo de cosas. No lo sé, pero sí creo que es genial. No sé si es un genio, pero sí creo que es genial. Eso podría decir. Sí, sería interesante definir, o sea, la definición de genio para saber exactamente si cumple con los requisitos, ¿no? De sofisticación o invención o yo qué sé, pero estoy de acuerdo contigo en que es genial. O sea, es un cuate que a veces nos gustaría ser, pero nos da muchísimo miedo, nos daría muchísimo miedo estar en esa línea, en ese borderline entre la esquizofrenia y el exceso total y no hay ningún límite, ¿no? Y pues creo que a final de cuentas yo como compositor sí me encuentro siempre intentando escribir, siempre estoy intentando hacer esta canción increíble y siempre estoy... Y Charly García, yo creo, escribía la canción, no lo pensaba. No se cuestionaba, no decía, ¿qué van a pensar las chicas? ¿No? Si pongo esta palabra o aquella. ¿Y tú sí aquella, piensas que van a pensar las chicas? Por supuesto que estoy pensando en muchísimas, y igual no pienso que van a pensar, pero estoy cuestionándome si es lo mejor que puedo hacer, si esto dice lo que quiero decir. ¿Me entiendes? Hay como un cuestionamiento total sobre lo que estoy haciendo. ¿Hay un autocontrol? Por supuesto, y hay un chorro de límites que tengo que estar rompiendo y que tengo que estar rompiendo con esas barreras con las que fui educado y esto va a estar bien. Y cuando diga eso, cuando escriba la canción y se dé a conocer eso que tenía yo guardado aquí, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, me acuerdo cuando escribí Las manos de María la Loca, del primer disco, es una canción que escribí de una experiencia, nos fuimos a una cabañita y por primera vez fuimos a fumar marihuana, ¿no? Y fue toda esta experiencia, al final de cuentas, como yo no fumo, pues nunca pude así como darle el golpe. Resulta. Pero todo lo que fue el viaje y la aventura de irnos, a ir al bosque y estar en esa cabaña y lo mágico que podía haber pasado, de eso se trató la canción, pero está disfrazado todo el mensaje desde mi punto de vista. Disfrazado para quien lo quiera ver, lo ve, ¿no? Es muy clara la letra, pero entonces yo no quería que mis papás se enteraran, ¿no? Y cuando César Costa anuncia así en su programa de tele que vamos y La Gusana Ciega, este hermoso grupo de rock and roll que va a cantar su canción Las manos de María la Loca, ¿no? Así con su suétercito súper fresa anunciando esta canción de güeyes que se fueron a fumar marihuana en Televisa. Chale, déjamelo. Estaba muy cagado, pero para mí siempre había como y todavía me encuentro rompiendo con con ciertas estructuras. Y Charly no. Charly iba y decía lo que quería decir y no tenía miedo, no tenía ninguna preocupación por eso. Y en eso yo creo que sí es genial. ¿Tú, cuando escribes, tienes ese autocontrol? Sí, creo que sí. Mucha preocupación por que quede bien, por la estructura, por la coherencia, por que la idea sea trascendente, importante, yo qué sé. Y claro, uno ve a alguien como Charly García que está en un concierto en vivo en el Metropolitan con un público de no sé cuánta gente cabe ahí. 3,000. Bueno, 3,000 personas que jamás van a leer un libro mío, 3,000 personas, ¿sabes? Como, y no le importa, no? Pues porque no creo, pero no le importa, agarra la guitarra, la rompe en dos y se va a los 10 minutos, es como romper con todo. No le importa nada, es como... Y hay algo de genial en eso, de que no te importe cumplir con lo que todos aquí tenemos que cumplir, ¿no? El horario de trabajo, el texto en la fecha que te lo pidió, la revista que te lo pidió, llegar temprano aquí, ¿no? Y no tarde como una diva, ¿no? ¿Sabes? Como sí. Ese tipo de... Que llegaste tarde a final de cuentas. No, llegué tan temprano. Sí. El clásico, llegué temprano, entonces fui a ver libros y llegué tarde al... Exacto. Sí, no, bueno, en lo que, tomando un poco parte de tu libro, que es lo que has escrito en Conjunto Vacío, ahí tiene algo que ver con álgebra, tiene algo que ver con geometría analítica incluso, y todos estos espacios que algunas veces se quedan, hay una interconexión entre un conjunto y otro, conjunto A, conjunto B, la intersección, el universo, etcétera. Platicando un poco también con Daniel,
yo encontré una similitud porque hay una canción de La Gusana que a mí me gusta muchísimo que se llama Giroscopio, que además la canción, no solo por lo que le dice, sino también por el video, por cómo está hecho, la estructura narrativa, tiene mucho que ver con la parte incluso hasta circular, podría yo decir, de la narrativa del libro. Hay una conjunción ahí en la parte de la disrupción de los tiempos. Es decir, no hay tiempos. Y es lo mismo que creo que le pasa un poco también a Charly García. Charly García, entre los tiempos, él no sabe, o creo yo, podría ser el caso de que Charly García está viviendo un tiempo que no sabe cuál es, pero podría ser que está viviendo una realidad totalmente alterna en la cual nosotros, todos los demás, somos observadores. Y él se sabe dentro de una vitrina, quizá consciente o inconscientemente, pero está allí y lo hace a propósito, de manera que además hay una palabra que a mí me encanta, que es la asíntota. La asíntota es en matemáticas es la línea que se acerca, pero se va dividiendo entre sí todo el tiempo a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Entonces es lo mismo que decir que dos líneas paralelas se unen al infinito, es decir, no se unen nunca. Es decir, la asíntota es una línea que se va acercando a otra, pero nunca llega. Entonces, sería así un poco el universo de Charly García. Como una asíntota. Como una asíntota, donde va corriendo paralelo a lo que la gente va percibiendo de él. Podría ser, lo que no sabría es qué es lo que no toca, ¿no? ¿Qué es eso a lo que no llega? Como a la coherencia, a la racionalidad, a la convención social. A la convención social. Uh-huh. ¿Tú crees que puede ser así? Sí, supongo que en términos matemáticos podemos... No sé cuál sería la ecuación, pero sí, o sea, de alguna forma creo que lo que estás planteando es que siempre parece que está ahí con nosotros, parece que llegó al escenario y nos iba a cantar unas canciones, pero él en su mundo está como en un plano un poquito cercano porque lo vemos, pero no está en ese mismo plano y él en su mundo puede hacer lo que sea fuera de la convención. Que además todo le es permisible. Exactamente, o sea, su público también espera eso, que también eso puede ser una jaula. O sea, él creó un personaje, no sabemos si a propósito o sin querer o se dio y de pronto Charly García ahora es Charly García. Y a veces yo lo dudo, porque yo sí creo que el cuate sí está loco. Yo también creo que es auténtico. Pero podría ser que llegue un punto en el que ya no se puede salir de este show, ¿no? De ser este personaje que se avienta del edificio y que rompe la guitarra y se va en su pataleta y de pronto ya no puede, o sea, imagínense un Charly García que llegara un día pues normal y les platicara, ¿no? Muy tranquilo y les cantara todo el concierto, sus canciones así impecables y pues te dirías así como, güey, ¿en qué momento va a pasar algo que esperamos de Charly García? Siempre tiene que dar la nota. Exactamente, entonces... Pero ¿sabes qué? La asíntota es demasiado ordenada. Sí. Bueno, yo lo veía más bien como como un límite que nunca llega. Sí, en ese sentido estaría de acuerdo, pero como funciona, desmadre, digamos, la ecuación, sí, es demasiado ordenada para ser Charly García, creo. Cierto. Necesita más caos, más, no sé, sorpresa. Porque aunque siempre va a dar la nota, nunca sabes exactamente qué nota va a dar, ¿no? ¿Hay algún matemático físico por aquí que nos pueda sacar de la duda? Tendríamos que hablar de entropía y el caos. Exacto, es más entrópico, sería, ¿no? Sí. Deberíamos en otra parte. Yo quisiera preguntarle, en el caso de Verónica, ¿qué escucha cuando escribe? En el caso de Daniel, ¿qué escribe cuando escucha? ¿Yo primero? Bueno, esto va a ser muy vergonzoso porque me van a ver horrible, pero mientras estuve escribiendo este libro que traes ahí, no escuché nada, no podía escuchar nada, tenía que ser silencio. Se llama Conjunto Vacío, creo que lo justifica un poco, pero en cuanto terminé, empecé a volver a escuchar música y ahí fue que me di cuenta que no había estado escuchando nada, que escribía sin poner música y solamente era el sonido que me acompaña todos los días en la colonia Narvarte, que es donde vivo, que va desde el señor del gas, el del pan, los mecánicos de abajo que se pelean todos los días por alguna cuestión, en fin, ¿no? Como
sonido ambiental de la colonia, básicamente. El saxofón que va y toca también. Sí, además vivo arriba de un restaurante de mariscos y todos los sábados y domingos van varios músicos también ahí. Esa música escuchaba, la que me imponía el contexto, básicamente. Pero cuando no escribías, que no escuchabas nada tampoco. Cuando tenías que ir al banco así a hacer un depósito, sí, exacto. ¿en el coche ponías algo o no? Casi no uso el coche. Bueno, pero en tus audífonos. No tengo iPod. Bueno, han de saber que allá arriba está diciendo también que toda la música de La Gusana Ciega la escuchaba cuando estabas en prepa. Sí, eso seguro. Eso sí, sin duda. Eso sin duda, sí. O sea, la escuchabas en cassette. Y esperaba en la televisión los videoclips. En 8 track. Sí. ¿Y tú qué es lo que...? Estuvo interesante tu pregunta. ¿Qué escuchas? ¿Qué escribes cuando escuchas? No estoy seguro. ¿Qué escribo cuando escucho? Cuando escuchas lo que sea, no necesariamente música, ¿eh? O sea, la pregunta lleva un poco más de bien, o sea, por ejemplo, para escribir leo. Ok. Y para componer la música escucho. Entonces, y bueno, para mí sucede y últimamente es terrible porque las canciones las escribo en el coche, en el tráfico. Ese es mi espacio creativo. Mi vida se ha tornado en esto, donde a veces hago trayectos de 2 horas o 2 horas y media ida y luego 2 de regreso dentro de la ciudad. Entonces tengo como es poco tiempo para, así como así que para clavarme en la parte de la composición. Entonces estoy trabajando en el coche y a veces grabo melodías o estoy pensando en la temática. No realmente escribo las letras, pero estoy pensando en la temática de la canción. Tengo una canción, tengo una frase y estoy viendo, bueno, tengo esa frase y cómo voy a desarrollar una letra o hacia dónde me va a llevar esta canción o de qué quiero que se trate. Y ya después llego y me siento y entonces sí hago como un poquito el trabajo más de oficio de escribir y de plasmar. Pero sí, para mí sí es bien importante estar leyendo y estar escuchando. Yo me considero un muy buen ladrón de ideas. O sea, yo sí estoy robándome abusados. O sea, yo leo para ver qué me robo y escucho para ver qué me robo y a final de cuentas resulta que soy tan malo copiando que me salen cosas que resultan originales. Pero yo para el Monarca estuve escuchando, hice un playlist, de hecho, más o menos de cosas que estaba escuchando y desde Van Morrison, The National, Lana del Rey, Bruno Mars, Arcade Fire, Simon y Garfunkel. Así más o menos. Y casi les podría decir qué canción es cuál de cada uno de estos artistas. Y lo que sí me pasa es que tengo muy poco tiempo ahora para leer. O sea, porque leer obviamente sí requiere como ese tiempo de concentración. La música la puedes poner en el coche o en los audífonos. Y pero la lectura llego a casa tarde y ya abro el libro y a la segunda hoja ya estoy soñando con lo que estoy leyendo. Entonces, sí extraño muchísimo la lectura. Lo último que leí curiosamente, es así, de lo último que leí fue algo de Paul Auster. Así que pude echarme un libro y terminarlo, Cuentos de Queret, que lo conocí y luego lo leí, o sea, no sabía quién era, lo conocí, nos saludamos, o sea, qué padre. Y después lo leí y estuvo padre. Pero va por ahí. Ok, gusto culposo. Gusto culposo. ¿De música? De música y de literatura. Que empiece él. No. Pues, sabes que yo dejé de sentir culpa ya. A partir de los 40, güey, la vida se va muy rápido y ya no hay tiempo para eso. Como que estamos viendo que está muy influenciado por Charly García, ¿no? No, pero ya sí, o sea, gusto culposo, ¿qué, güey? O sea, si les digo que estaba escuchando The Winner Takes It All de ABBA, o sea, que de pronto entró en mi cabeza y dije, güey, tengo que oír esa rola y llevo como 3 días oyendo ABBA. ¿Qué? O sea, igual que, no, ni modo. Pero yo sí, o sea, creo que cosas que igual no son tan populares entre el público o que no se espera que escuche yo por el tipo de música que hago. Soy muy fan de Grateful Dead y conozco muy poca gente que es fan de Grateful Dead y de Billy Joel. Soy muy fan. El señor Jerry García. Jerry García. Jerry García. Sí. A mí me pasa que me gusta algo
y me empiezo a sentir culpable cuando los demás me castigan por escucharlo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta Zoé, pero toda la gente que conozco le parece terrible que te guste no sé. Entonces, eso me hace sentir que es un gusto culposo. Una postura de la gente. Todos esos que te condenan. No tengo idea, no sé. Ciega, sí. Por supuesto. Sí. La gusana ciega. No te dejes, y tú me hablas y te dicen algo, ¿no? Qué bueno que oigas Zoé. Eso me pasa, que me doy cuenta que es culposo porque hay un externo que te señala. ¿Cómo te gusta? No. Y se van de mi casa así porque puse una canción de Zoé. ¿Y en literatura? Gusto culposo en literatura. Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho Paul Auster, pero para muchos escritores es un escritor menor. Sí. Entonces, cuando yo digo que me gusta, me pasa lo mismo. Los escritores, en un grupo de escritores, me dicen que, pues que eso es literatura como fácil, ¿no? Como bestseller. Entonces se convierte en una especie de gusto culposo, ¿no? Oye, y con los autores debe ser pesado el ambiente, ¿no? O sea, no, por suerte no conozco me da la impresión a muchos. Así de que hay un rollo como muy intelectual. Estás en la, ¿no? Como en... Pues sí hay una cosa con las lecturas, ¿no? Como qué has leído, qué no has leído, qué lees. Pero por suerte no conozco a tantos escritores. Como me formé como artista visual, aunque ese mundo también es muy pesado, pero si te formas en uno y te mueves en otro, entonces siempre eres como un extranjero ahí. Y eso permite respirar. Son los autores. Así son todos. Yo tengo una pregunta que tiene que ver un poco también con lo que ha escrito Verónica y ha escrito también Daniel con La gusana ciega. Hablas en el libro de muchos principios, o sea, de varios inicios, muchos inicios, de que la vida son muchos inicios. Y bueno, evidentemente todos somos nuestras propias historias. Finalmente, que una sola historia, nuestra historia está cargada de diferentes historias, como si fueran varias vías del tren corriendo de manera paralela. Lo cual nos hace además pensar en que estamos reiniciándonos cada vez. Volviendo un poco a Charly García, yo tendría una pregunta para los dos. ¿Es Charly García un ser incombustible? ¿Qué quiere decir eso? Es incombustible, Verónica. Quiere decir indestructible, que se está reinventando permanentemente, ya tuvo un fin, tuvo varios principios, tiene varios principios o tiene varios fines. Yo diría que es un hombre en una jaula. O sea, está atrapado ahí en ese personaje. O sea, no sé si se está reinventando, no creo. Sería como una estrella que está consumiendo su propio combustible y está esperando el momento en que implote. ¿Y se convierte en un agujero negro? ¿Se imaginaron eso? Otra vez caemos a la Charly física. García implotando. Implosión. Creo que yo asocio el asunto de la jaula con la idea de la locura. Sí creo que si es auténtico sus crisis nerviosas, creo que fue diagnosticado como bipolar en algún momento, porque creo que ahora ya no se llama así ni siquiera. Creo que ahora eres... Ciclotímico. Sí, no sé bien, pero... Eres Charly García. Charly García. Digamos, si todo eso es real, sí creo que es una jaula, sí creo que debe sufrir mucho. Lo que nosotros vemos como algo genial para él debe implicar mucho sufrimiento de alguna manera, ¿no? Ahora, en el asunto de la reinvención, sí creo que durante mucho tiempo se estuvo reinventando bastante, es decir, de Sui Generis a Serú Girán, de Serú Girán a La máquina de hacer pájaros. De hacer pájaros, de ahí a sus discos solistas, luego hizo una ópera rock, ¿no? Hizo su primer disco es música para una película, es decir, sí creo que hay cierta búsqueda. La versión del himno argentino. Sí creo, no sé ahora, la verdad es que tampoco ahora conozco tanto de las últimas cosas que ha hecho, no estoy tan consciente, digamos, de las
rolas de ahora, pues. Y no sé muy bien qué está haciendo en este momento, pues, estos años. Está recuperándose de la está operación de la cadera. convaleciente, ¿no? Lo operaron, le pusieron una prótesis. Claro. Al joven. Pero creo que sí hay algún componente, al menos en sus letras sí veo cambios. ¿Hay alguna canción de Charly García que te haga pensar o te haga querer tener el deseo de escribir algo? Sí, la de los dinosaurios, por ejemplo. Cuando yo empecé a escribir este libro, Conjunto Vacío, pensé mucho en la idea de desaparición. Okay. Y sobre todo en la idea de las consecuencias de una desaparición. Y esa canción de los dinosaurios de Charly es sobre las desapariciones políticas que hubo, digamos, del 75 al, no sé, 78 más fuertes en Argentina. En la Escuela de Mecánica. En la Escuela de Mecánica, y narra un poco pues esa angustia de poder ser el siguiente, ¿no? En ser desaparecido. Entonces sí creo que para mí, en mi cabeza, esa canción desde hace mucho tiempo está maquinando algo. Está jugando un papel importante ahí para sí, el sí proceso creo. creativo. Sí creo. Y en el caso tuyo, ¿hay algún libro que te haya motivado de manera especial a escribir una canción que todavía no hayas escrito? ¿O que te gustaría No sé si hay como un caso particular de un libro así, cosa inmediata, pero definitivamente para mí la lectura me impulsaba a escribir las letras. Yo creo que yo entré o sea, a mí no me gustaba leer, la verdad. Leía, pero no era como algo que yo como que hiciera que me apasionara, hasta que descubrí a Jim Morrison. A final de cuentas, él tenía como su parte de poeta y empecé a leer poesía y a través de él descubrí autores como Baudelaire y Rimbaud y Verlaine, y empecé a leer esas cosas y empecé como que a sentir esta pasión por la escritura. Seguro he robado de muchísimos, desde Sabines, Neruda, como a nivel de poesía, Allan Poe, Dylan Thomas. De todos me he robado ideas y frases. Pero, por ejemplo, no tiene que ver con lectura, pero hay un disco que hice como de solista, y una canción que se llama Las Horas. Y yo tenía una canción y necesitaba un título para la canción, y fui a ver esta película que se llamaba Las Horas con Nicole Kidman. Exacto, gracias. Creo que es sobre esta autora. Virginia Woolf. Gracias. Virginia Woolf. Y salí de ahí con un título para mi canción, o sea, y es tal cual el título de la película. Who cares, me la llevo. Me funciona, es mía. No, pero no hay como un libro tal cual o un cuento que haya inspirado específicamente una canción. Creo que era Eliot el que decía que los malos poetas copian, los buenos poetas roban. Entonces, ahí lo tienen, no más para que lo tengan en mente. ¿Están locos? Los buenos poetas. Los buenos poetas están locos. Eso. ¿Todos los buenos ciudadanos deberían ser poetas o todos los buenos poetas deberían ser buenos ciudadanos? Está muy bien. Hay una canción de La Gusana que me llama mucho la atención, que tiene una frase que yo vinculo, cuando empecé a preparar esta presentación entre estos dos grandes personajes creativos, dije, bueno, yo creo que sí hay varios puntos de convergencia entre ellos, ¿no? Hay una canción que se llama Más Grandes y dice La Gusana lo siguiente: me dijiste que eras presa de un pasado atormentado cuando te vi por primera vez. Repetiste varias veces que buscar en otro lado, que de amor no volverías a saber. Eso es un reinicio, ¿no? Ese es como ese encuentro donde pues, ella, evidentemente, en esta historia, pues no quería enamorarse, ¿no? Traía el corazón roto y ¿Te suena? Y dijo, no me voy a enamorar. Y creo ¿Te que suena? Poquito, sí. En la historia real era yo el que tenía el corazón roto. Yo fui quien dije eso cuando la conocí. Y curiosamente, esa canción, aunque... Además se llama Más Grandes.
Sí, el coro dice somos más grandes que el amor porque se construye algo que a final de cuentas resulta ser mucho más grande que eso que te unió en un principio, ¿no? Te une tal vez una atracción física, un entendimiento, un compartir del corazón roto, y después de eso empiezas a construir y de repente tienes algo mucho más grande que eso y llega un punto en las relaciones en las que creo que se extraña un poquito ese entusiasmo del principio, ese enamoramiento que había, y a veces se puede acabar ahí la relación, pero tienes algo más grande, has construido algo más grande y si lo puedes valorar, puede que salves esa relación y eso es lo que este personaje está tratando de hacer, salvar esta relación porque se está yendo al caño. O sea, aunque es una canción que puede parecer muy bonita, en realidad viene de un conflicto terrible. Esa relación se está acabando y él está tratando de convencerla de que no, de que hay algo más grande. Y faltaría ver si en realidad sí se construyó algo más grande y si puede superar las diferencias o conflictos. Entonces, pues sí, es el volver a empezar. Donde se encuentran están empezando una vez más, una relación nueva. ¿Y en tu caso? En mi caso. No en tu caso, en el caso de Círculo, de Conjunto libro. Vacío, del libro. Bueno, el libro empieza. ¿Es un libro autobiográfico? No. Okay. No. Empieza con un rompimiento. Uh-huh. Y creo que lo que percibías, bueno, que estabas diciendo hace un rato, también hablando de otra canción de La Gusana Ciega, que tiene que ver como con un desorden temporal, ¿no? Sí. Digamos, el personaje de este libro queda tan vacía, ¿no? Esta persona, esta narradora queda tan vacía con ese rompimiento que no le queda otra más que desordenar todos los pasajes de su vida para no tener que encontrarse ni con otro principio ni con otro final. Es como una forma de evasión, ese desorden temporal que hay en todo el libro, porque entonces nunca sabes muy bien cuándo se acabó algo o cuándo empezó. Ni siquiera es muy claro cuándo empieza el libro o cuándo termina, porque el final está en la página, no sé, no me acuerdo exactamente, pero en la 70, por decir algo, y no en la última donde debería estar, ¿no? En ese sentido, la exploración del tiempo también llega hasta esta idea del reinicio, que un poco es lo que están hablando con esta canción de La Gusana. Ahí el personaje también lo que hace es investigar un poco sobre el tiempo en muchos sentidos, el tiempo en los troncos de los árboles, por ejemplo, ¿no? Cómo crece en circunferencias concéntricas, si tú cortas el tronco puedes ver eso, cómo puedes contar el tiempo si tomas un testigo de hielo en la nieve hacia abajo, digamos la última nieve que hay puede tener 200 años ahí o más. Incluso hay un pasaje en el que la narradora está en una clase en la Esmeralda, en la Escuela de Artes, con un maestro japonés que está tratando de enseñarles sobre los orígenes de los materiales escultóricos y en última instancia lo que les está enseñando es sobre el ciclo de la vida, ¿no? Sobre cómo las cosas empiezan, terminan y después vuelven a empezar. Y está basado sobre todo en 3 gallinas. 4. 4 gallinas. El origen de 4 gallinas y el final de 4 gallinas en un delicioso caldo. Exactamente. ¿No? Sí. Así es como va. Es interesante. ¿Cuándo sabes cuándo has terminado una obra? O sea, si todos somos, si nosotros esencialmente somos inicios y somos un solo final, ¿cuándo sabes cuándo has terminado una obra? Mira, en general lo que me pasa es que cuando encuentro el título es que estoy muy cerca del final. ¿No empiezas nunca por el título? No. Siempre tengo títulos de trabajo que van cambiando, voy repensando algunas cosas, pero cuando llego a algo que me parece que es como se va a llamar, sea una pieza visual o sea un libro, solamente he escrito 2 libros, en el momento en el que sé cómo se va a llamar, estoy a punto de cerrarla. Como si darle el nombre fuera una manera de hacer que el mecanismo se echara a andar, ¿no? Si fuera un reloj, haz de cuenta, ¿no? El bautismo final. Algo así. Eso es lo que creo que me suele pasar. ¿Y en tu caso? En mi caso yo creo que lo que sucede es que tienes que, o sea, como darle cierta terminación o cierre al proceso creativo, pero creo que la canción, no sé si está como terminada
en algún momento se termina la canción. Creo que a final de cuentas, como la estamos interpretando y reinterpretando y tocando y demás, fuera de que a veces cambio la letra en vivo, improviso, pruebo nuevas versiones, pero o sea, es una obra que, curiosamente, como tiene cierta vida particular la canción, porque la estás interpretando y cada vez que la interpretas, el sentimiento que tienes en ese momento y la forma en la que la interpretas le va a dar como una especie de vida. Pero pues yo creo que para mí así el día que termino la canción es el día que se graba, o sea, el día que se plasma ya en el disco y queda de alguna forma, ya tuviste que definir si era esta frase o aquella frase, y una vez que la sueltas siempre va a ser perfectible. yo creo que sí, yo creo que las canciones, o sea, yo siempre, no sé si te pase a ti, pero porque es mucho más extensa una obra como de un libro, pero una canción, o sea, como que te quedas con el algo que ya la escuché otras 3 veces y era mejor esta frase o esta palabra hubiera quedado mejor aquí podía haber cantado esto diferente, y pues y pasa que yo no puedo escuchar mi música o bueno, más bien cuando yo estoy escuchando mi música y cuesta mucho trabajo porque yo estoy escuchando todos los errores, o sea, inevitablemente, o sea, estoy escuchando esto que puta madre, ¿no? Y cuando escucho la música de otras personas, estoy escuchando los aciertos, que es lo que le pasa a la gente. O sea, cuando no escuchas tu música, estás escuchando las cosas que sí te gustan. Las cosas que no, pues ni te importan, ni les pones atención porque no. Entonces eso es difícil, estar escuchando y tratando de perfeccionar algo que ya está de alguna forma ahí. Eso es parte del grillete de la autocensura, del autocontrol. No sé, pero ahorita con lo que estaba diciendo Diego, estaba pensando que a diferencia de los músicos, los escritores, en algún momento terminas, decides, se publica y yo por lo menos trato de no volver a abrirlo, ¿no? Porque en cuanto lo vuelves a abrir, salen a la luz que si repetiste una palabra, que si hubiera quedado mejor tal, que aquí lo que se te ocurra, pero ustedes están destinados a repetir una y otra vez las letras. Eso debe ser muy... Sí, torturante. Una tortura, ¿no? Sí lo es, sí lo es. Pero también o sea, sí conozco también muchos músicos que no terminan, justamente están perfeccionando y que hay proyectos que tienen 10 años y todavía no queda bien. Y creo que también hay que tener como el valor para decir, aquí, en este momento la hago pública, porque al final de cuentas, cada vez que sacamos una obra, al final de cuentas somos como ustedes y estamos pues nada más haciendo lo que nos gusta, tal vez tratando de expresarnos y haciendo un proyecto, pero un día tiene que salir a la luz, o ese es el objetivo también de ese proyecto, si no lo escribirías y te lo guardarías en tu casa. Y así, y el momento que decides que ya sale a la luz, te expones tremendamente, o sea, hay una sensación que es bien difícil, o sea, ya lo vas a enseñar, ¿no? ¿Te sientes vulnerable? Totalmente. Bueno, no completamente. sé si tú, y cuando conforme pasa el tiempo, y lamento decírtelo, pero vamos a leer tu obra y nos va a encantar a todos, y tu próximo libro vamos a estar esperando. Y no van a ser 200, van a ser 3,000. Exactamente. Eso ya tenía una respuesta. ¿Por qué no puede haber 3,000? Porque imprimieron 1,500. Espérate, pero ese lo prestaron, el libro. Se prestó y entonces son 1,500. A lo mejor, eso no lo puedo medir, se llama pero pasalón. Era una buena respuesta, no lo nieguen. No, totalmente, bien bajado ese balón. Pero cada vez que te expones así, pues, y cada vez que conforme vas haciendo obra y a la gente le va gustando, se va encariñando con algo de lo que haces, ahí siempre el temor de que, pues, y más si probaste algo diferente, de que no le guste, de que la gente esté diciendo, estaba mejor el otro. Entonces, cada vez eres menos libre, cosa que a Charly García yo creo que no le pasa. Yo creo que a Charly le vale madre. Ya el señor está más allá. Que además le ha ido muy mal con muchos discos que después son como reconsiderados y revalorados, ¿no? Pero además la crítica lo deshace. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió el disco de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que además hay que tener en cuenta que los títulos de las canciones y de los discos de Charly García son memorables, o sea, nada más por el solo título son memorables, pero yo recuerdo cuando salió ese disco, le llovió, pero por todas partes, cayó en la cárcel con la interpretación del himno argentino, las huestes charlistas fueron por él, lo sacaron, etcétera, y finalmente la gente volvió a ser benévola con él. Solo falta que, así como hay una iglesia maradoniana,
Solo falta que haya una iglesia charliniana. Hay un ejército que se hace llamar el ejército Say No More, que es el título de uno de sus discos. Sí. O sea que sí tiene... Eso sí no lo sabía. Sí. Entonces sí hay un ejército que defiende al señor Que García. afortunadamente no hay nadie aquí de ese ejército, ¿verdad? Esperemos, porque si no ya estaríamos acribillados, por lo menos aquí, por lo menos su servidor. Pero ya, nada más para terminar, a mí me gustaría preguntarles a cada uno, pasar a la parte, bueno, una pregunta más bien para ti. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿En el lado de la plástica o en el lado de la escritura? Depende. Con un libro en la plástica. Si estoy con escritores, con una en el pieza lado de la visual, plástica. claro. Sí, pues sí. Si estás con escritores, del lado de la plástica, del lado de artes visuales. Si estás con artes visuales, del lado de la escritura. Exacto, sí. O bueno, en realidad me siento más cómoda en mi casa, ¿no? Pero, la verdad. Y no teniendo nada que ver con ninguno de los dos círculos. Exacto. No, no, hacerles una que me contestaran lo que les viniera a la cabeza de primera instancia, sobre todo en una figura, si es geométrica, una figura, un objeto, lo que sea, cuando les diga yo las siguientes palabras. La siguiente palabra es altamente petulante, según Verónica. Sosiego. Círculo. ¿Eso es lo que tenía que responder? No sé. Desasosiego. Figura irregular. Ok. Perpetuidad. El símbolo de infinito. Lluvia. Como puntos. Ok. Suspendidos. Estamos siendo muy aburridos. Creación. Lluvia, algo. líneas punteaditas. Creación. Viene a la mente una estrella de 5 picos. Música. Una línea ondulada. Ok. Pues no queda ahorita más que abrir a todo el público que está aquí las preguntas y respuestas, si no tienen ustedes mayor inconveniente. Adelante. Entonces, a ver, por allá hay 1, 2. No se supone que íbamos a hablar de Charly García. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Mariana y bueno, quiero preguntarles a cada uno qué pasa, qué sienten cuando a los otros no les gusta su obra. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a los otros no les gusta tu música? ¿Qué pasa cuando a los otros no les ha gustado tu libro? ¿Qué sienten y qué tendría que pasar para que ambos se sintieran como Charly García, ¿no? En ese punto de que, pues no me importa, yo voy a escribir lo que siento y no pensando en los espectadores. ¿Qué sienten cuando no les gusta su obra a alguien? Pues mira, la verdad es que vivimos en un mundo en el que la gente es poco honesta en ese sentido. Entonces, en realidad, casi nadie va a venir a decirte que no le gustó tu libro. A lo más que puedes aspirar es a una reseña crítica de tu libro en la que el crítico te destruya. Pero si eso pasa y la crítica está bien hecha y está bien argumentada, para mí es casi un logro, digamos. En realidad, creo que es importante que para cualquier cosa que se haga haya tanto críticas negativas como positivas. Es decir, cuando hay algo, sale una nueva pieza al mundo y solamente hay críticas positivas, a mí me hace dudar. No puede ser que algo le guste a todo el mundo, ¿no? Y por supuesto que cualquier cosa que cualquier persona haga, digamos en las artes en general, siempre va a tener un espacio por donde uno pueda pensar que algo no está funcionando del todo bien, ¿no? Entonces, así es como un poco lo vería yo. Yo creo que en mi caso el hacer una canción y escribir y estar plasmando lo que siento estoy tratando de realizar mi sueño de muchas formas y es tratar de alcanzar ese sueño y de pronto saber que va a estar allá afuera para que todo el mundo pueda criticarlo, lo que da un poquito de miedo, y más cuando yo tengo dudas si eso está bien hecho. O sea, cuando yo saco una canción y
y no estoy completamente seguro de que hice lo mejor que podía hacer, y a alguien no le gusta, entonces viene a reforzar esa, ¿no? O sea, viene a decirme, claro, y yo digo, claro, güey, tiene toda la razón este güey, es una mierda esta canción, o sea, no la debía haber hecho, entonces, y no se siente padre, entonces, ese tal vez es como el temor que yo tengo cuando voy a componer, pero a final de cuentas, cuando la escribes, ese pequeño instante donde ya dices, ok, ya va para afuera esto, ya la voy a terminar, ahí está siendo Charly García, ¿no? O sea, ya en ese momento dices, ya va, o sea, vale madre. Porque si no, no la sacaría. O sea, mucha gente se queda en ese punto. Entonces, hacerlo y sacarlo y enseñarlo es poder romper con todo y decir, ok, voy a vencer mis miedos y lo voy a hacer. Y creo que en un principio era más difícil para mí, porque, bueno, en la parte de la música sí te toca que te digan que no les gusta. Te chiflan. Pero la peor forma es la indiferencia. Sí, esa es la peor. Eso es lo que sí, o sea, está cabrón. Tocas una canción y acabas y silencio, es así. O sea, si te mentan la madre, bueno, pues algo le provoqué, ¿no? O sea, por lo menos le cagué. O sea, por lo menos odió lo que acabo de hacer y hay un enfrentamiento y podemos intercambiar, pero la indiferencia es así como lo peor que hay. Y ahora con redes sociales también se abre esta posibilidad también de la gente de justamente decir lo que piensa sin el cuidado tal vez de la relación humana más real y bajo el anonimato de pues puedo mentar la madre y decir es una mierda ese grupo, bla, bla, bla. Y entonces tienes que entenderlo como tal. O sea, no es tan importante las mentadas de madre o las críticas, y creo que también, lamento decirlo, pero tampoco las que son increíbles, ¿no? Es increíble lo que hacen. O sea, entonces te quedas un poquito como en medio de, ok, estuvo chingón, y cuando hay una buena respuesta global, pues está padre, y cuando no, pues... No sé si respondí la pregunta. No, sí. Perdón. Finalmente, bueno, una crítica al trabajo creativo siempre bajonea, ¿no? Y siempre estás expuesto al miedo. Yo creo que es tu miedo más grande, finalmente, ¿no? También. Sí, pero como dice Vero, si es una crítica, o sea, si te estás a ver, si tu real, disco tiene estas fallas, ¿no? Esta composición, pues igual estás de acuerdo con esa crítica, ¿no? O sea, tú puedes decir, güey, pues sí, tiene toda la razón. Cuando es simplemente negativa por ser negativa, no tiene tanto valor, no tiene peso, porque no hay sustento detrás de lo que se está diciendo. Y cuando te ignoran es porque simple y sencillamente. Y como si de plano te ignoran, sí, puta madre. Hacer otra cosa. Qué bueno que estudié. Qué bueno que estudié una carrera. Sí. Por allá había otra pregunta. Buenas noches. Pues, para mantenernos en esta difícil tradición de apegarnos al tema. Gracias. No biográfico, sino temático de Charly García. Pues decían la mención a la locura, ¿no? Inevitable. Y yo creo que en el caso de él, como en el de algunos otros, es signo de, como decía Erasmo, de un elogio, ¿no? A su locura y su argentinidad. Dentro de esa locura, entre Maradona y Charly García hay más de un paralelo, ¿no? Y bueno, que la bipolaridad ahora le llaman borderliner, me parece. Y conjuga mucho con su naturaleza como nómada, ¿no? Como estar en la frontera de la frontera y no sentir el paso de una a otra. Y esta bipolaridad que se le llamaba antes, pues es muy digna de hacer una metáfora a la sociedad, o varias metáforas a la sociedad, ¿no? Entonces, no sé si el borderliner o el bipolar tenga algún talento en especial para tratar con el espejo, ¿no? Con el espejo de Alicia. Y lo que mencionabas tú de ese paralelo de un personaje que va corriendo en paralelo, tal vez con el real Charly García, ¿no? Yo no soy matemático, pero estudié un poco la matemática medicinal de los pueblos originarios, y bueno, eso es lo que significa la espiral, ¿no? El símbolo de la espiral. Bueno, quisiera preguntar si alguien sabe las anécdotas extremas, o cuando menos dentro de la ignorancia de su biografía de detalle, de cuando saltó del edificio de 20 pisos donde vivía hacia una alberca, y de cuando le aventó tal vez el más cuestionable o el más polémico de sus actos, si es que es real, que le aventó un caballito de tequila en la cara a Björk después de su concierto.
que se No arregló. lo dudaría. Pero, ¿no crees que es interesante el hecho de que todos podemos creer eso? O sea, yo sí creo que él se lo aventó y lo puedo ver Exacto. haciéndolo. Es lo bonito del morbo. Exacto, entonces, y ya es más grande que tal vez hasta la persona, ¿no? Esa mitificación Depende de las fuentes, del ¿no? personaje. Sí, pero lo creemos, ¿no? Sí, yo he oído otras, Sobre todo igual, porque así más bizarras, ¿no? Yo al menos lo oí en calor, digo, en la misma semana que había sucedido en internet, y ahora ya con el internet y esta cuestión, se entera uno tal de vez volada. se tiende la nube del mito más rápidamente, ¿no? Exacto, pero es un hombre que podría haberse tropezado y sin querer le tiró la copa a Björk y todo, y entonces la historia es que se la aventó arrebatadamente, por decir, ¿no? O sea, pero lo creemos, y yo creo que eso también es parte de la importancia de Charly García como persona, y no quiero hacer un paralelismo con Jesucristo, pero es como se mitifica y se hace más grande el personaje que la persona como tal, ¿no? Para nosotros, ¿qué tal que nos dijeran que ninguna de esas historias es real? Pero tiene que ¿Qué importa? O sea, es Charly García, necesitamos, o sea, sí es real, sí es este personaje que representa todo eso que es importante que represente. cuando el alcanza personaje. esa escala, ¿no? Exactamente, cuando llega a ese nivel. No Jesucristiano. Es por eso, sí, con sus pero sí proporciones. funciona a varios niveles. Incluso esa anécdota puede ser interpretada como una medida ansiosa, desesperada, ya de robarle un poquito de fama, ¿no? Crear Exacto, polémica. aprovechar un momento. Coincidiría con cierto estereotipo del argentino, pero choca un poco con el concepto que yo tenía hasta ese momento de él. Sí hay también antecedentes de que él hablaba mal de Björk. ¿Quién sabe cómo se las arregló para llegar A ella. en la ¿no? noche de su concierto? Con su tequila. A una hora de su concierto, una cosa así. Sí, Y pero con un tequila, ¿no? También. Además, Si es que es real. sí es que es real, pero creo que lo importante aquí es que está increíble contar estas historias de Charly, ¿no? O sea, yo bueno, estoy de de la acuerdo con piscina- Daniel que dice que es un personaje que necesitamos. Es de esos personajes. Charly García es de esos personajes que necesitamos, que son nuestros propios asideros para podernos abstraer de una realidad cotidiana. Entonces, que le dan cierto sentido de destiempo, cierto sentido deconstructivo a una cotidianidad que nos tiene a veces muy absortos en el día a día, ¿no? Y está padre que además sepamos que es capaz de hacer eso o de darle desapes a Fito Páez en un concierto con tal de que la cámara tomara en el momento en el cual estaba dando desapes a Fito Páez, y que por eso Fito Páez, por más que lo quiere emular y por más que quiere ser como él, lo idolatra, pero no puede deshacerse de él. podríamos ocupar las anécdotas de Charly García para generar toda una religión nueva, ¿no? O sea, sobre enseñanzas de la vida a través de Charly García, o sea, Parte de la religión. que simbolizan esos apes, ¿no? Al pupilo. Ahora, lo del hotel, yo he visto imágenes del hotel, sí hay imágenes de él cayendo, volando. No se ve a dónde cae, se ve como una barda y se ve el cuerpo cayendo. Maravilloso. Y sobrevivió, exacto, ¿no? Pero solo se tuvo que aventar una vez. Y ya con esa, ¿no? Creemos. Yo oí unas historias de enanos, y ya se las dejo a su imaginación. Que seguro no hay video, pero... Yo creo que es un personaje que, digamos, a través de él uno puede pensar que las cosas pueden ser de otra manera también. A lo mejor él es muy extremo, pero te devuelve una imagen del mundo en el que no todos tenemos que hacer lo que creemos que es lo que hay que hacer, ¿no? Y eso es valioso, me parece. Sí, claro. Pero podría ser punto hay que ser Charly García o qué hay que hacer. No sé, yo creo que hay distintas maneras de como romper esos límites. En su caso es muy como un showman, ¿no? Pero si ustedes como personajes públicos tienen un poco de reserva, ¿Más? ¿Te refieres a que tendrías más reserva a hacer así o...? No lo sé, o sea, yo lo digo como una persona anónima en el público que estoy aquí hablando. Bueno, Francisco, mucho gusto. Ya no eres tan Eso anónimo. es todo, Francisco. Pero bueno, si ustedes como personajes públicos dicen que tienen una cierta reserva en comparación, por ejemplo, con Charly García, como estamos hablando de él, pues ¿qué nos dejan a nosotros, no? Que estamos
O al contrario. Pero no tienes que ser Charly García. Charly García es un referente. O sea, viene a ser como la posición de la luna, el sol, ¿no? Y dónde está Marte, y entonces sabemos dónde está la Tierra. Y sabemos dónde nos movemos alrededor de los astros, pero no tenemos que estar en el sol. O sea, a final de cuentas, un día, tal vez, en tu adolescencia, fuiste un Charly García en ese momento en el que ibas pedísimo manejando, ¿no? Con tus cuates, ¿no? En la carretera, pisándole durísimo al coche. Digo, igual no hay fama y fortuna detrás de eso, pero estabas en ese lugar y en ese punto y algo traías dentro, ¿no? Que te estaba impulsando a llevarte a ese límite. Y no sé si lo hayas hecho alguna vez, ¿no? Pero, o sea, de alguna forma, Charly García lo hace a la luz pública. Lo hace a la luz pública y entonces por eso hablamos de él y estamos aquí, pero todos, a final de cuentas, han Tenemos estado en un ese Charly momento. García adentro. Exacto. Bueno, Está siendo Charly García. Bueno, Y mi en el último, fondo quisiéramos, perdón, mi último comentario. Y ahora que ustedes son personajes públicos, ¿es más fácil llegar a ser Charly García siendo públicos o es más fácil siendo anónimos? Llegar a ser con esa esencia. Yo pensaría que en el anonimato está más fácil. No sé. Yo no creo que sea fácil hacer lo que hace Charly García. O sea, de entrada, no me veo saltando de una ventana de un hotel 10 pisos. No me veo haciendo eso ni públicamente ni no Secreto. No. Tú solita un día así parada en la cornisa, así. Bueno. Sí, no, hay algo ahí. Oiga, el maestro Daniel trajo su guitarra y no la trajo de paseo. Es nada más para que la vean. Voy a ser muy Charly García el día de hoy y no voy a tocar nada. ¿Te parece? Rómpela en dos ahora. Exacto. ¿Les parece que pasemos? ¿Sí traes algo preparado? Bueno. ¿Alguna pregunta? Hola, soy Itzel. Yo quiero saber, en su caso, porque en el medio es más común como tener los prejuicios más marcados, ¿eso no los orilla a ser un personaje? ¿O lo tienen que equilibrar? ¿O hasta qué punto llega ese personaje para decir, ahora sí soy yo, Daniel, o ahora sí soy yo, Verónica, y ahora yo me puedo expresar como soy? Pues yo no he llegado a ese punto de lo público, creo que le pasa más, no sé si esto es un prejuicio también, pero creo que es una cosa que está más en el aura de la música, ¿no? Digamos, esta fama incalculable. Yo no me siento haciendo un personaje de nada, no hasta ahora al menos. Yo creo que nunca no soy yo. Al final de cuentas, soy yo igual que ustedes, son ustedes. Pero sí tengo como que esta idea de un personaje que pude crear o que puedo desarrollar. Y me he dado cuenta que sí se puede lograr. Ahora, ese personaje soy yo, pero así como a veces ustedes pueden ser en el trabajo este personaje y con su pareja son otro personaje y en el antro son otro personaje, muy parecido, ¿no? Con ciertas sutilezas. El escenario sí te hace como exponencial la posibilidad de sacar a la luz o de utilizar de los personajes y las personas que eres en el escenario. Yo siento que yo he estado creando un personaje y son muy jóvenes como para haber conocido a la Gusana Ciega cuando Verónica la conoció. Pero era otra persona en el escenario. O sea, este personaje se ha ido teniendo una evolución y tendría que decir que tiene una cierta conciencia de su propia evolución el personaje que se ha ido creando, pero soy yo siempre. O sea, a final de cuentas, son distintas etapas o momentos o facetas de la misma persona. Creo que lo que está padre es que eres como un actor. Entonces, nada más que el personaje tú lo creas, tú lo inventas de ti mismo, de quien tú quieres ser. Una vez más, olvidé la pregunta, perdón. Estoy hablando. No, pero el hecho que la hayas olvidado. Está bien para que te calles. No, te pone en lo que tratamos de hacer en estos encuentros, ¿no? Sí, que está padre porque, digo, nos conozco muchas de las caras que están aquí, o sea, son gente que quiero porque van a los conciertos y que están ahí detrás y están en redes sociales, hay caras nuevas también, como están, mucho gusto, pero está padre porque ustedes tienen una idea o una imagen de quién soy, que de alguna forma yo soy responsable de habérselas enviado, ¿no? A través de
pero igual no soy necesariamente todo eso que ustedes creen que soy. Y sí me ha pasado que ha habido personas que de pronto ponen en ti algo más de lo que eres, ponen algo más grande de quien eres o puedes ser. Y de pronto hay una responsabilidad ahí que pesa. O sea, no soy esa persona que no sé, que es increíble. O sea, tengo muy mal humor. No sé, o sea, son cosas que la verdad es que pues, es interesante y está padre tener este espacio para poderlo platicar. Digo, la gente que igual no me conoce, pues está increíble. O sea, pero para las chicas que sí, las personas que sí me conocen, está padre poder hablar con ustedes y decirles un poquito más de qué hay detrás. O sea, no hay, al final de cuentas, si ves tras bambalinas, se ven todos los trucos de la magia. ¿Algo más? Pues si no hay más preguntas, estaría bueno que toques algo, ¿no? Y la verdad, no sé si hay una pregunta, afortunadamente, para mí. Que me pongo muy nervioso, que tengo que cantar y ahora me pongo muy nervioso. ¿Qué tal? Habla Edgar Cano, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, gracias, Edgar. Bien, Edgar. Una pregunta, Gracias, Daniel, gracias. y también ahorita para Verónica. Daniel, ahorita, bueno, en tus canciones y en las canciones de La Gusana Ciega siempre se hace referencia a una estrella, o constantemente a una estrella. Hace ratito decías que la estrella era creatividad. Digo, en las canciones... Qué padre. En las canciones a veces es una mujer, a veces es fugaz, ¿no? Digo, la creatividad también se dice que es femenina, ¿no? Pero digo, tiene un origen que la estrella sea como el símbolo, y para el caso de Verónica, a lo mejor, ¿qué símbolo podría ser, no sé, digamos, tuyo, ¿no? Como, o algo que te haya marcado, no sé, que te guste representar a lo mejor más constantemente, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Mío de mi persona, yo? Sí. De ti. ¿Mío de mí? Tuyo de ti. Un símbolo. Pues no sé, tengo tatuado un círculo, a lo mejor. Creo que el asunto del círculo es algo que me importa y que se presenta de distintas formas en lo que hago. Decía hace rato de este libro, Conjunto Vacío, que acabo de publicar. Hay una cierta circularidad, digamos, en la historia, ¿no? Y creo que ese círculo viene de algo que también está en ese libro, que son los conjuntos de Venn. No sé si se acuerdan de los conjuntos de Venn en la secundaria, que era, creo yo, lo más fácil de entender de las matemáticas en toda la secundaria y la preparatoria, no sé, pero a mí me parecía lo más fácil, tal vez porque había una forma gráfica de explicar una ecuación matemática, ¿no? O más bien una ecuación lógica. Y partes de este libro están narradas con esos diagramas de Venn que están reinterpretados por mí para explicar situaciones de la vida cotidiana como un rompimiento amoroso o como alguna situación en la que un personaje desaparece, por ejemplo, diversas cosas que estos dibujos van contando a la par de las palabras sin que uno ilustre al otro. Y creo que en este momento tal vez ese tipo de figuración sería un símbolo que me representaría, porque es la forma en la que he estado pensando en los últimos 4 años, ¿no? A partir de esta reinterpretación de los conjuntos de Venn. ¿Y por qué las matemáticas? O sea, es interesante cómo utilizas, a final de cuentas, los conjuntos, una cuestión más matemática para expresar sentimientos y cuestiones emocionales. No he leído el libro, pero yo tengo un pensamiento como científico, de alguna forma. Yo estudié ingeniería mecánica y y su sistema en electrónica, llevamos una materia avanzada de conjuntos y fue de lo más difícil de las matemáticas. Sí, es que hay un punto en el que es muy difícil. Exacto, entonces yo lo recuerdo como así, yo sentía que me abrían el cerebro así en dos para tratar de entender lo abstracto de la teoría de conjuntos. Sí. Y tú estás ocupando esto que para mí es como... Pero digo, la versión yo sé de que igual, secundaria es fácil, ¿no? Entiendo, pero lo que está padre, o sea, lo que es más interesante de tu libro es que estés utilizando estos diagramas que podríamos pensar que son muy cuadrados, ¿no? Y de una teoría matemática y como para expresar cuestiones emocionales. Sí. ¿Cómo es que llegaste o sea, cómo decidiste? ¿Agarraste un libro de la secu, de la prepa y dijiste, voy a repasar esto? ¿O tú misma tienes como, o sea, o has seguido
como parte de tu vida los conjuntos y las matemáticas y la ciencia? Siempre ha habido una parte de mí que le interesa lo científico, digamos, pero nunca me sentí lo suficientemente capacitada como para dedicarme a eso, ¿no? Entonces siempre lo traigo desde la divulgación, digamos, ¿no? Como leer, no sé, Stephen Hawking para entender qué es un agujero negro, que es un libro de divulgación al final, ¿no? Aunque él sea un científico. Sí. Y no sé por qué se me quedaron grabados los conjuntos de Venn, porque reviso mis cuadernos desde que estudié artes visuales en la Esmeralda y aparecen de repente en mi tesis de licenciatura y por ahí un par, o sea, como que han estado ahí y por un fin. referente Sí, siempre. pero la verdad no sé por qué. Pero sí tienes como parte de pensamiento como científico, o sea, ¿te gusta? O sea, Me si leíste gusta. Stephen Hawking, aunque sea divulgación, Me gusta. tienes sus Y además ideas ahí. Sí, me gusta. En el libro sí. está perfectamente explicado cómo es la relación, porque además cada uno de los personajes no deja de ponerle el yo, es una Y entre paréntesis. Sí, el otro inventé una personaje notación de es Alonso. personajes. Es una notación, totalmente clara y además a la hora de poner gráficamente los conjuntos, cada uno de los conjuntos tiene una connotación y tiene una identificación y sabes perfectamente cuál es ese personaje y cómo está interactuando con el otro. Por eso cuando estábamos arriba decía yo, esta representación aquí no, una parte dice el texto, pero otra, esto es más bien un deseo, la realidad está acá arriba en letras, acá abajo en el dibujo está el deseo. Claro. Entonces sí tiene este juego doble que como bien dices, hay una parte que sí te arrastra hacia la parte científica, que evidentemente que la tienes ya en un conocimiento, pero además hay una transgresión también de la parte científica, no te limites a esa parte. Sí compré un libro, contestando a tu pregunta, sí compré un libro de conjuntos de Venn, que es estos libros que utilizan los profesores de secundaria para enseñar, pero era un libro que además abarcaba hasta un nivel ya muy complejo al que no llegué, desde luego me quedé en el capítulo 2, ¿no? Y eran 8. Sí. Y con el 1 y el 2 fue suficiente para lo que necesitaba hacer, porque tampoco se trata de hacer algo ilegible, pues, ¿no? Y uno de los comentarios más bonitos que he escuchado, como de algunos lectores, es: nunca pensé que un conjunto de Venn me iba a hacer sentirme triste. Que eso es lo que está increíble, que tú estás trayendo estas matemáticas para expresar sentimientos y eso debe estar interesante del libro. Ahora que lo compren y lo lean, va a ser muy interesante ver si les gustan otra vez los conjuntos. Yo en la parte de las estrellas, para mí siempre ha habido como una especie de fascinación por el espacio, por las estrellas, por el cosmos y por el hecho de que somos tan insignificantes, final de cuentas, porque tal vez es una cuestión como existencial, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de todo lo que hacemos? No, y bueno, no quiero aburrirlos y hacerlos ese debió haber sido el tema, entonces. Porque finalmente tiene que ver con lo que escribe Verónica, porque finalmente todos los conjuntos están contenidos en un universo. Exacto. Además, ¿no? Entonces. Pero bueno, la estrella, no sé, supongo que. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? ¿Comentario? Y yo me siento muy triste, pero no me sé ninguna canción de Charly García y creo que eso a nuestro amigo nos salimos del tema. Pero supongo que salirnos del tema sería muy Charly García, ¿no? Sí, claro. Que nos valga madre. Entonces, seamos como Charly. Entonces, y la verdad no sé si quiero cantar como algo de La Gusana o quiero cantar algo de lo que me gusta a mí. Lo que te gusta cantar, pero... Salte de La Gusana. Charly García iría al baño porque se está muriendo. No es la primera cerveza que se toma, entonces él iría al baño y los dejaría así, entreténganse ustedes, se platiquen entre ustedes sobre el tema. Pero bueno. Bueno, les voy a cantar algo de La Gusana. Sí.
Para este disco estaba tratando de hacer una pequeña narrativa sobre ese momento en el que conoces a alguien y pasas la noche y la tienes recostada sobre tu pecho y ha sido lo máximo que ha pasado, pero casi que no te acuerdas ni cómo se llama. Y no es algo malo, o sea, no es porque haya sido así como cuestión de un arrebato, sino realmente es hermoso. O sea, el momento fue perfecto y el nombre no es ni siquiera importante. Pero en ese momento te da así como sí es importante el nombre, porque no sé si la voy a poder buscar, si no sé su nombre, cómo la voy a poder llamar y no sé si va a aparecer al día siguiente, ¿no? Entonces, y esta canción está inspirada en una canción que se llama April Come She Will, de Simon y Garfunkel, y mi canción se llama En Abril. Llevo horas despierto, mirando tu cuerpo sin poderlo creer, cuidando tus sueños del amanecer. Nuestro tiempo se acaba, es algo finito, no tiene razón. Escucho el latido de tu corazón. Te levantas de la cama, caminas descalza por la habitación. Y yo me pregunto si volverás a mi ventana. Abre tu cuerpo, no tengas miedo. Voy a robarme tu corazón. Voy a escaparme por tu cintura. Voy a robarme tu corazón. Todo pierde sentido, no tengo destino, me subo al camión. La gente se empuja a mi alrededor. El amor es un instante, no es algo constante y no se puede atrapar. Y yo me pregunto si volverás a mi ventana. Abre tu cuerpo, no tengas miedo. Voy a robarme tu corazón. Voy a escaparme por tu cintura. Voy a robarme tu corazón. En abril no es el momento. Me dices que tus flores tienen que crecer. Las flores salvajes se recogen todo el año. Abre tu cuerpo, no tengas miedo. Voy a robarme tu corazón. Voy a escaparme por tu cintura. Voy a robarme tu corazón. Abre tu cuerpo, no tengas miedo. Voy a robarme
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues no nos queda más que agradecerle muchísimo, de verdad, a Verónica y a Daniel que hayan estado con nosotros aquí en este aniversario de Tercera de Forros, este espacio dedicado a la charla informal, a conocernos más y estar más con todos ustedes. De verdad les pido un aplauso muy fuerte para nuestros invitados de este día. Y muchas gracias a quien hace posible todo este espacio, a Ana Sofía, a Carla Estrada, a todo el staff del Lunario, a todos los muchachos que están ahorita sirviéndoles también sus tragos y demás. Un aplauso para todos. Y gracias y nos vemos pronto. Gracias. Muchísimas gracias.